Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora, Anaí Solís. Día 191, Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 37. David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos, para que sirvieran continuamente delante de ella, de acuerdo con el ritual diario. Como porteros nombró a Obed-Edom y sus 78 hermanos, junto con Obed-Edom, hijo de Jedutún, y Josá. El sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes los encargó del santuario del Señor, que está en la cumbre de Gabaón, para que sobre el altar ofrecieran constantemente los holocaustos al Señor en la mañana y en la tarde, tal como está escrito en la ley que el Señor le dio a Israel. Con ellos nombró también a Emán y a Jedutún y a los demás que había escogido y designado por nombre para cantar al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Emán y Jedutún tenían trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales para acompañar los cantos de Dios. Los hijos de Jedutún eran porteros. Luego todos regresaron a casa y David se fue a bendecir a su familia. Promesa de Dios a David, capítulo 17. Una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta Natán: «Aquí me tienes habitando un palacio de cedros, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña». «Bien», respondió Natán, «haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues Dios está con usted». Pero aquella misma noche la palabra de Dios vino a Natán. Le dijo: «Ve y dile a mi siervo David, que así dice el Señor: ¿no serás tú quien me construya una casa para que la habite? Desde el día en que liberé a Israel hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he ido de campamento en campamento y de santuario en santuario. Todo el tiempo que anduve con Israel, cuando mandé a sus jueces que pastorearan a mi pueblo, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David, que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil, para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré, para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio, desde los días en que nombré jueces sobre mi pueblo Israel. Yo derrotaré a todos tus enemigos. Te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados. Yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor, como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre». Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Oración de David. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo:
Señor y Dios, ¿quién soy yo, que es mi familia, para que hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, has hecho promesa a tu siervo en cuanto al futuro de su dinastía. Me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor y Dios. ¿Qué más podría yo decir del honor que me has dado si tú conoces a tu siervo? Señor, tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo, y según tu voluntad las has dado a conocer. Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios, y que nación se puede comparar con tu pueblo Israel. Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses, adoptaste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tu Señor fuera su Dios. Y ahora, Señor, mantén para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre permanezca y sea exaltado por siempre, y para que todos digan: el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo el propósito de establecer una dinastía, y por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirse esta súplica. Oh Señor, tú eres Dios y has prometido este favor a tu siervo. Te has dignado bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección existía para siempre. Tu Señor la has bendecido y por eso quedará bendita para siempre. Victorias de David, capítulo 18. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de la ciudad de Gat y de sus aldeas. También derrotó y sometió a los moabitas, los cuales pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó en Hamat a Hadad-Ezer, rey de Sobá, cuando éste se dirigía a establecer su dominio sobre la región del río Éufrates. David le capturó 1,000 carros, 7,000 jinetes y 20,000 soldados de infantería. También desjarretó los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-Ezer, rey de Sobá, David aniquiló a 22,000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ver vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-Ezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo, se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en las ciudades de Tebá y de Cum, poblaciones de Hadad-Ezer. Ese fue el bronce que Salomón usó para hacer la fuente, las columnas y todos los utensilios de bronce. Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército Hadad-Ezer, rey de Sobá. Como Tou también era enemigo de Hadad-Ezer, envió a su hijo Adorán a desearle bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadad-Ezer en batalla. Y Tou envió toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor tal como lo había hecho con toda la plata
y el oro que había tomado de las naciones de Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalec. Por su parte, Abisai, hijo de Sarbia, derrotó a los edomitas en el valle de Sal. Aniquiló a 18,000 de ellos. También puso guarniciones en Edom, de modo que los edomitas pasaron a ver vasallos tributarios de David. En todas sus campañas, el Señor le daba la victoria. Oficiales de David. David reinó sobre todo Israel, gobernado al pueblo entero con justicia y rectitud. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Safsa era el cronista. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los soldados quereteos y peleteos, y los hijos de David ocupaban los principales puestos junto al rey. Nuevo Testamento, Libro de Hechos, capítulo 28. En la isla de Malta. Una vez a salvo nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada en la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque sea salvo del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego, y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y ver que nada extraño sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de eso, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Llegada a Roma. Al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Antiguo Testamento, Libro de Salmos, capítulo 83. Oh Dios, no guardes silencio. No te quedes, oh Dios, callado e impasible. Mira cómo se alborotan tus enemigos, cómo te desafían los que te odian. Son astucia, conspira contra tu pueblo, conspiran contra ellos a quienes tú estimas. Y dicen: vengan, destruyamos su nación,
que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. Como un solo hombre se confabulan, han hecho un pacto contra ti. Los campamentos de Edom y de Ismael, los de Moab y de Agar, Gebal, Amón y Amalek, los de Filistea y los habitantes de Tiro. Hasta Siria se les ha unido, ha apoyado a los descendientes de Lot. Haz con ellos como hiciste con Madián, como hiciste con Sisara y Jabín en el río Quizón, los cuales parecieron en Endor y quedaron en la tierra como estircol. Haz sus nobles como hiciste con Oreb y con Seb. Haz con todos sus príncipes como hiciste con Seba y con Salmuna, que decían: vamos a adueñarnos de los pastizales de Dios. Hazlo rodar como zarzas, Dios míos, como paja que se lleva el viento, y así como el fuego consume los bosques, y las llamas incendian las montañas. Así persíguelos con tus tormentas, y aterrorízalos con tus tempestades. Señor, cúbreles el rostro de ignominia, para que busquen tu nombre, que sean siempre puestos en vergüenza, que parezcan humillados y que sepan que tú eres el Señor, que ese es tu nombre, que sepan que solo tú, el Altísimo, sobre toda la tierra. Meditación del día de hoy. Podemos ver que David siempre fue un hombre justo. Tal vez nos resulta difícil aceptar esta afirmación cuando recordamos los fracasos, ¿verdad?, morales de David, que incluyeron adulterio, asesinato. Sin embargo, el ser una persona conforme al corazón de Dios no tiene precio. Significa desear lo mismo que Dios desea. ¡Qué poderoso! Podemos ver la vida de Pablo cuando la serpiente lo picó en el brazo. Las personas, mientras lo miraban, pensaban: ¿se va a morir? ¿Va a caer de rodillas? ¿Qué irá a pasar? Y muchas veces nosotros tenemos personas frente de nosotros que no confían en nuestro llamado, que no confían de que somos un hijo o una hija de Dios. ¿Te ha pasado? Hay personas que te pueden mirar a los ojos, personas que se pueden quedar en silencio prestándote atención, pero su mente está pensando otra cosa y no está recibiendo lo que tus labios están diciendo con amor. Pues estas personas representan este tipo de personas de ahora. Pablo simplemente siguió predicando el mensaje y ellos al final, como ven en la escritura, llegaron a pensar incluso de que Pablo era un Dios después de haber salido de esta prueba con la serpiente. Que tú y yo no nos detengamos al hablar de Jesús y de sembrar siempre lo mejor en nuestro prójimo, a pesar de que ellos muchas veces no siembren lo mismo que tú. Bendiciones.